Pero hoy día quiero que conversemos un poquito en cuanto al libro de Habacuc. Así que si tú tienes tu Biblia a mano, me gustaría hacer algunas observaciones allí en el libro de Habacuc y quiero preguntarte, ¿has tenido preguntas? ¿Has tenido cuestionamientos de cosas que no entiendes, que deseas saber? ¿Has tenido preguntas delante de Dios? Fíjate que este libro, el libro de Habacuc, un profeta menor, es muy interesante. Incluso también es muy atípico porque la mayoría de los siervos de Dios reciben el mensaje, reciben la revelación y lo entregan de inmediato. Pero en la dinámica de Habacuc, Habacuc recibe la palabra de Dios y en vez de entregarla inmediatamente, Habacuc cuestiona. ¿Cómo? No entiendo, no comprendo. Y si miras la dinámica muy bien, Habacuc es un profeta que antes de entregar el mensaje de parte de Dios, quiere entender, quiere saber, quiere comprensión. ¿Has estado allí? ¿Cómo estuvo Habacuc? ¿Con dudas? ¿Con preguntas? Corre un tiempo muy peligroso. Dicen los eruditos que Habacuc tiene que haber sido muy próximo a la destrucción de Jerusalén por Babilonia, porque lo que él está profetizando, lo que él está anunciando, va a cumplirse en un tiempo muy cercano y lo que Habacuc vio va a ser destrucción. Entonces son tiempos peligrosos, son tiempos antes de la destrucción de Jerusalén, son tiempos donde la depravación, donde el pecado, donde el paganismo, donde la sensualidad y muchas cosas estaban allí, a flor de piel, allí expuestas. Y cuando el profeta de Dios veía este mundo, nota muy bien cómo lo dice, por ejemplo, conozcamos un poquito el corazón de este siervo. Mira la primera pregunta ya, comenzando el capítulo 1 de Habacuc. En capítulo 1, versículo 1 en adelante, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Nota el tono y las preguntas que este profeta de Dios, recuerda, él está recibiendo un mensaje de parte de Dios, pero al mismo tiempo su parte humana, somos así nosotros. Su parte humana le hace cuestionarse las cosas, le hace cuestionarse el mensaje como el mundo que vive. Y Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor? Estoy aburrido, estoy orando y clamando, pidiéndote a ti, y tú no haces nada. ¿Te has sentido como Habacuc? ¿Has estado en el desierto del silencio, donde clamas, donde oras, donde tienes preguntas? Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Señor, ¿por qué es esta prueba? Señor, ¿qué está pasando? No lo entiendo. Vives en un mundo corrupto, oro y oro, y tú no respondes, Señor. Más encima, el mundo que vivimos, iniquidad, verso 3, molestia, destrucción, violencia, pleito, contienda, versículo 3, incluso el mismo pueblo de Dios, versículo 4.
la ley es debilitada y el juicio. Y aquellos que tienen que ejercer autoridad, aquellos que tienen que juzgar, no lo hacen de acuerdo a derecho, sino que tuercen la verdad, la ley se debilita y al final el impío asedia al justo y todo es injusticia. ¿Te has sentido así como Habacuc en medio de un mundo hostil, en medio de gente pecaminosa, incluso dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios? Habacuc nota que hay personas que no quieren hacer lo recto, que hay personas que no quieren hacer lo justo. Habacuc piensa, Señor, clamo a ti y no respondes. Veo el mundo de a mi alrededor y todo está podrido. Más encima veo a tu pueblo y no hay justicia. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Son las preguntas que tiene este profeta de Dios. Preguntas válidas, preguntas lícitas. Hermanito, es muy lícito que usted tenga preguntas cuando se está encontrando en un momento de prueba, cuando se está encontrando en un momento de dificultad. El problema no es la pregunta. El problema es la conclusión que tú puedes tomar. El problema es si decides quedarte en ese estado y no buscar salida o solución de parte de Dios. Habacuc dice, ¿cuándo vas a juzgar a tu pueblo entonces? ¿Cuándo vas a intervenir, Señor? Y el libro de Habacuc aparece esta dinámica donde Dios va presentando respuestas. Y fíjate muy bien que la respuesta de Dios que encontramos nosotros en Habacuc capítulo 1, versículo 5 al versículo 11, no lo vamos a leer obviamente por la extensión, pero quiero señalar algunos puntos importantísimos. En simples palabras, la respuesta de Dios, ok, vives en un mundo hostil, ok, el pueblo de Dios se ha corrompido, todo está lleno de pecado, todo está lleno de turbación, yo voy a intervenir, yo voy a poner mi mano sobre mi pueblo, yo voy a intervenir, yo voy a juzgar a mi pueblo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a levantar al pueblo caldeo, voy a levantar a Babilonia y Babilonia va a ser mi instrumento y Babilonia va a ser mi herramienta de juicio para que mi pueblo sea reprendido. Uno diría, con eso fue suficiente. Habacuc va a quedar tranquilo. Pero como Habacuc es como muchos de nosotros, como que algo no me calza, Señor, como que entiendo tu respuesta, pero algo no me cuadra. ¿Cómo que Israel va a ser castigado por Babilonia? Pero si los babilonios son más malos que los judíos, como que no me calza tu justicia. Y Habacuc nuevamente pregunta, porque la dinámica ya desde el capítulo 1, versículo 12 en adelante, nuevamente Habacuc va a tener preguntas, nuevamente Habacuc va a tener cuestionamiento. Nota el profeta que cuestiona las decisiones de Dios, el siervo que cuestiona la revelación y el mensaje de Dios. Y es interesante cuando lleguemos al final de este mensaje, que aunque encontramos en Habacuc el profeta de las preguntas, vamos a encontrar en Habacuc capítulo 3 el mensaje más lleno de fe de todo el Antiguo Testamento, el mensaje de convicción más grande de todo el Antiguo Testamento. Imagínate el hombre lleno de preguntas, pero que llega a las conclusiones más grandes y que llega al convencimiento más grande que puede existir. Ya usted se va a deleitar de la respuesta de Habacuc. Te estoy mostrando la dinámica de la conversación solamente. Y allí Dios le dice, voy a enviar a los caldeos. Habacuc tiene preguntas. ¿Cómo? ¿Es correcto que una nación malvada castigue a los más justos que ellos? Verso 12 del capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová,
Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y aquí está la pregunta, mire, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Al final Habacuc dice, Señor, es cierto que soy un siervo, pero no entiendo tus métodos. Vas a juzgar a tu pueblo, pero lo vas a hacer con la mano de Babilonia. No entiendo tu plan. No comprendo que gente más malvada que nosotros venga a pisotear la santa ciudad de Jerusalén y ellos sean tu instrumento de castigo. Incluso Habacuc va a decir en capítulo 2, mira el estado emocional de él, sobre mi guarda estaré. Habacuc tiene preguntas. Habacuc quiere esperar pacientemente. Habacuc dice, tengo todo el tiempo del mundo, yo quiero esperar tu respuesta. Yo voy a esperar tu respuesta. Y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc, el profeta que se queja. Habacuc, el profeta de preguntas, el profeta de cuestionamientos, el profeta que se queja. Quiero mostrarte esta visión, mi hermano, para que te des cuenta la lucha que muchas veces enfrentaron los grandes siervos de Dios en la Biblia y que no son tan separados de nosotros y que fueron más humanos de lo que nosotros creemos y que tuvieron preguntas, que tuvieron cuestionamientos, que muchas veces se quejaron, que muchas veces rezongaron, no entendieron, se cuestionaron las cosas, hermano. Como muchos de nosotros nos ha sucedido. Tal vez ahora tú te preguntas, tal vez yo tengo preguntas. Tal vez tú no tienes entendimiento. Tal vez tú mismo te dices, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto, Señor? ¿Por qué no entiendo tu decisión? ¿Por qué tu decisión no me trae paz? Aunque sé que eres el Dios perfecto, aunque sé que tus decisiones son perfectas, aunque sé que tu plan es maravilloso y perfecto, ¿por qué tu plan no me trae paz? Parece que me estoy quejando, Señor, así como Habacuc. Parece que te estoy cuestionando, Señor, y no quiero cuestionarte. Pero a veces, hermanito, necesitamos entendimiento. Y note muy bien que Dios le dio entendimiento. Dios responde. Y nuevamente en capítulo 2, desde versículo 2 al versículo 20, Dios va a hablar con Habacuc y va a darle nuevamente explicaciones y entendimientos tocante a su queja. Y en capítulo 2 le dice, tranquilo Habacuc, tranquilo. Yo sé que los caldeos son malos. Sí, yo sé que los caldeos son un pueblo pagano, pero si ellos son malos, también voy a poner mi mano sobre ellos. También ellos tendrán un justo juicio. También ellos, si hacen lo malo, también van a pagar. Nota que en el libro de Habacuc los malos pagan. Si son parte del pueblo de Dios o no son parte del pueblo de Dios, los malos pagan en el libro de Habacuc y eso da tranquilidad al profeta de Dios. No lo entendía. Señor, ¿por qué los caldeos intervienen? ¿Por qué los malos pueden dañar al pueblo de Dios? Tranquilo, Habacuc, yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Y vas a ver que ese plan, también los caldeos si pecan, también los caldeos si hacen lo malo, también yo voy a poner mi mano sobre ellos. Por si acaso, dice allí en Habacuc capítulo 2 versículo 4, que es el punto central de todo el de todo el libro, al final Habacuc tranquilo, el justo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tranquilo, Habacuc, que aquel que se mantenga en fe,
que aquel que se mantenga firme en Dios, que aquel que mantenga sus convicciones, aquel que se mantenga agarrado de Dios, ese que vive por fe, ese va a mantenerse firme y fiel, y yo lo resguardaré. El justo, por su fe, vivirá. Tranquilo, Habacuc, que aunque el castigo viene, aunque los caldeos se levanten, yo voy a proteger a aquellos que se mantengan firmes en la fe. Y allí Habacuc comenzó a entender las cosas. ¿Cómo nos pasa a nosotros? En nuestros procesos de entendimiento, cuán duro de cabeza somos muchas veces. Cuánto nos cuesta entender muchas veces los planes y los propósitos de Dios, y de repente decimos en Chile, nos pegamos el alcachofazo, así decimos nosotros acá, y llega el entendimiento, este era tu plan. No lo entendía. Y ahora Habacuc entiende capítulo 3, y ahora sí Habacuc, y parece que Habacuc era un sacerdote, lo más probable es que Habacuc era un levita que ofrecía cánticos a Dios, y lo que vemos en el capítulo 3 está escrito en verso, y lo que vemos en capítulo 3 es como un poema, como un salmo, como un canto que es ofrecido a Dios. Así que Habacuc, en su don y talento, como un siervo de Dios, como un levita, va a ofrecer el capítulo 3, ahora con el entendimiento correcto, con la sabiduría correcta. Se preguntaba, Señor, ¿por qué las pruebas? Señor, ¿por qué el mundo? ¿Por qué las cosas? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué los malos hacen mal y no pasa nada? ¿Por qué yo oro y tú no respondes? ¿O no es la respuesta que yo espero? Señor, ¿por qué la respuesta que yo te pedí no me calza? ¿Por qué los babilonios nos van a destruir? Pero ahora con todas esas preguntas y con todo ese entendimiento que llegó, ahora Habacuc lo único que hace, Señor, versículo 2, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y Habacuc va a ser un repaso del poder y la soberanía de Dios. El Dios que tiene todo poder, el Dios que tiene todo entendimiento y sabiduría, el Dios que quiere llenar la tierra de todo conocimiento, de toda alabanza, el Dios que levanta, el Dios que mira, el Dios que hace temblar, el Dios que tiene caminos eternos, el Dios que se aira y castiga a los malos, el Dios que da la victoria, el Dios que con ira holló la tierra, con furor trilló a las naciones, pero que salió, versículo 12 y versículo 13 de capítulo 3, pero que salió para socorrer a su pueblo, que salió para socorrer a su ungido. Al final Habacuc entiende que viene un juicio de parte de Dios, pero al mismo tiempo también el Dios que castiga es el Dios también que bendice y tiene misericordia, el Dios que cuida y resguarda a su pueblo, el Dios que está con aquellos que quieren hacer lo bueno, que está con el justo y que el justo vivirá por la fe. Entonces Habacuc, cuando llega al final de este capítulo 3, Habacuc va a decir, versículo 16 al versículo 19, nótalo allí, márcalo si puedes en tu Biblia. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, pero nota que en medio de esos tiempos también Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios por su palabra. Y qué maravilloso es el entendimiento que llega este profeta, quejumbroso, preguntón, que cuestiona, no es un profeta normal como nosotros, atípico, pero al mismo tiempo cuando responde sus dudas, cuando entiende realmente el propósito de Dios, ahora ya no hay dilemas. Ahora entiende que viene un juicio de parte de Dios, pero Dios es justo y va a dejar en pie a todos aquellos que vivan por la fe con su justicia y va a castigar a todos aquellos que se alejen y se aparten de él. Ahora Habacuc dice, entiendo, entiendo de que Dios tiene un plan. Sí, se conmueven mis entrañas. Sí, realmente estoy temblando. Habacuc se siente pequeño. Realmente Habacuc dice, hay un día de la angustia. Sí, estoy estremecido, pero permaneceré quieto en el día de la angustia. ¿Por qué Habacuc puede permanecer quieto en el día de la angustia cuando Dios venga en juicio? Porque Habacuc confiaba en el Señor y sabía que él le había prometido que el justo vivirá por la fe. Aun cuando subiera el pueblo, Dios decía. Y yo quiero que miremos este pasaje en su contexto, porque muchas veces se lee 3:17, 3:18, sin entender el contexto, cuando dice, ¿por qué la higuera no florece? ¿Por qué en las vides ya no hay fruto? ¿Por qué es que falta el producto del olivo y el labrado ya no da mantenimiento? Porque eran tiempos de guerra, hermano. La guerra destruyó todo. Llegó el imperio conquistador, llegó Babilonia y destruyó y pisoteó todo. Ya nadie estaba trabajando, ya nadie estaba preocupado del mantenimiento del olivo, ya nadie estaba preocupado de las vacas, de los corrales, ni de las ovejas. Llegó un tiempo de prueba, llegó un tiempo de problema. Imagínate estos tiempos de escasez, donde nadie trabaja, tiempo de muerte, tiempo de enfermedad, tiempo de guerra, tiempo de juicio, tiempo de sufrimiento. Y Habacuc dice, Señor, yo sé que pueden llegar tiempos terribles. Yo sé, Señor, que la higuera no va a florecer, nadie va a cuidar la higuera. Muchos van a estar muertos. Yo sé que en las vides ya no va a haber fruto. Yo sé, Señor, que vienen tiempos terribles. Yo sé, Señor, que ya nadie va a trabajar el olivo y no va a haber producto. Yo sé, Señor, que va a venir un tiempo donde vacas y ovejas y todo lo demás va a ser escaso y va a morir. Habacuc dice en simples palabras, Señor, yo sé que vienen tiempos terribles. Tú mismo me lo profetizaste y me dijiste que vienen tiempos terribles. Pero ¿sabes qué? Aunque vengan tiempos terribles, aunque no tenga cómo mantenerlo, aunque no haya trabajo, aunque haya escasez, aunque haya sufrimiento, aunque haya dolor, aunque haya enfermedad, aunque haya muerte, cualquiera sea la circunstancia de la vida, Habacuc ahora mira la vida con fe, aunque todo desaparezca, aunque yo no tenga cómo vivir, aunque vengan los tiempos más terribles y peligrosos de todo, nótalo bien, con todo yo voy a encontrar mi alegría en el Señor. Yo voy a gozarme en mi Dios. Yo me pregunto cuando miro este pasaje, ¿dónde debe venir, dónde debe estar el gozo del cristiano? ¿Dónde debe estar la felicidad y la alegría del cristiano? ¿En las cosas materiales? Habacuc dice, lo vamos a perder todo. Habacuc vislumbra un tiempo de calamidad. Sí, la ruina va a golpear a Judá. Los babilonios lo van a destruir todo y van a llevar al pueblo a la deportación. Aún así, Habacuc dice, yo me alegraré en Dios. Habacuc tiene todas las excusas para decir, me voy a alejar de Dios, estoy resentido con Dios, estoy cuestionando a Dios. Habacuc tiene todas las excusas para decir, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué estás destruyendo a tu pueblo? ¿Cuántos hoy en día no renegarían de Dios por esto? ¿Cuántos hoy en día al perderlo todo
también pierden su fe. Pero al final Habacuc se pregunta, ¿dónde encuentro mi verdadero gozo? Y Habacuc dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me pregunto, ¿qué pasa si tu vida, mi vida, enfrenta tiempos terribles? ¿Qué pasa si no alcanzo los sueños y las metas que yo quiero? ¿Qué pasa si no logro los éxitos que yo deseo? ¿Qué pasa si la vida se me pone mala y vienen tiempos terribles? ¿Seguiré buscando de Dios, hermano? ¿Seguirá usted alegrándose en el Señor? ¿Seguirá amando a Dios? ¿Dónde estoy basando mi felicidad? ¿Dónde estoy realmente encontrando mi gozo? ¿Es realmente Dios nuestra felicidad? Porque la clave del contentamiento de Habacuc no se encuentra en las circunstancias. Las circunstancias se van a poner terribles. No, la felicidad de Habacuc, el contentamiento de Habacuc se fundaba sobre el poder de Dios, no en las circunstancias de la vida, no en cómo le iba, en cómo estaba su despensa, en cómo estaba su refrigerador, en cómo estaba su cuenta bancaria, en cómo estaban sus cosas materiales. La felicidad de Habacuc no dependía de las cosas de este mundo. Con todo, dice versículo 18, con todo. ¿Y qué significa con todo? Con todo lo malo que podría pasar, con todo lo malo que podría venir. Con todo lo malo, yo me he decidido alegrarme en el Señor. Yo he decidido ser feliz con Dios. Te pregunto, hermano, ¿eres feliz con Dios? ¿Somos felices con el Señor? ¿Es suficiente lo que tenemos con Dios realmente? Habacuc lo va a perder todo, pero él dice, yo me alegraré. Hallo reposo en mi confianza en Dios. Sé que Dios no me va a dejar. Sé que la situación es terrible, pero sé que puedo hallar gozo y paz en el Dios de mi salvación. Habacuc podía perderlo todo, pero si tenía a Dios, él estaba tranquilo. Él podía decir allí, Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Aunque pierda todo, lo que la gente hoy día se aferra como un fundamento de su vida. ¿Cuántos hoy en día no ven en lo material el propósito de su felicidad? Habacuc dice, con todo, yo me voy a apoyar en Dios. Con todo, yo voy a confiar en Dios. Con todo, el Señor será mi fortaleza, el cual hace que mis pies, como de siervas, o sea, que me hace andar por las alturas, y en mis alturas me hace andar. Imagen de estabilidad, imagen de, de firmeza, pero al mismo tiempo también. Fíjate cómo esos animalitos, tan increíbles como los ciervos y las cabritas, andan caminando de altura en altura, de saltito en saltito, en tremendos acantilados. Y tú podrías decir, cuando yo veo los videos, digo, se va a caer, y no se cae. Y Habacuc miraba eso. Con cuánta confianza se mueven esos animalitos, con cuánta confianza se mueven y saltan de un lugar a otro y pareciese que desafiaran al destino, a la vida, a la muerte. Y aún así se mantienen firmes y aún así andan por las alturas. Habacuc dice, yo quiero ser uno de esos ciervitos que van a estar fundados y cimentados en tu esperanza y en tu fe. Y quiero andar por las alturas. Quiero tenerte a ti como roca y como firmeza. Y quiero andar por las alturas porque contigo lo tengo todo. Solo me pregunto para finalizar cuando leo este pasaje y me pregunto y quiero preguntarte, mi querido hermano, mi querida hermanita, ¿quién realmente es tu alegría y tu gozo? ¿Es el Señor tu alegría y tu gozo? ¿Quién realmente es la fortaleza de tu vida? ¿Quién es tu salvación? ¿Qué sucede si lo pierdo todo? ¿Qué pasa si enfrentas una mala racha?
¿Qué pasa si recibes una noticia terrible? O tal vez contraes una enfermedad complicada, incurable, crónica. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Quién es el que realmente te sostiene? ¿Quién es realmente el que te levanta? ¿Quién es realmente el que te lleva por las alturas y te hace conquistar los éxitos y las pruebas? ¿Quién realmente es aquel que me da la victoria? ¿Es Dios realmente tu felicidad, hermanito? Me pregunto cuando miro este pasaje, ¿es realmente Dios mi fortaleza? ¿Es realmente Dios mi salvación? ¿Es realmente Dios mi gozo? Aunque no tenga nada, pero si tengo a Dios, ¿es Dios mi felicidad? Y pienso en eso porque fíjate qué maravillosa oración es la de Habacuc. Cuánta fe y cuánta convicción en medio de un mundo que se caía a pedazos. Y cómo este profeta que tenía dudas y procesos y quejas y quería entender, cuando entendió todo y cuando supo que venían tiempos más peligrosos aún, este profeta dijo, he decidido confiar en Dios con todo mi corazón. He decidido que el Señor va a ser mi gozo y mi felicidad. He decidido de que Dios es la fortaleza de mi vida. Y yo quiero invitarte en esta noche, mi querido hermano, mi querida hermanita, a que depositemos nuestra confianza en Dios, a que busques en el Señor como tu gozo y como tu alegría. Busque en el Señor tu contentamiento y felicidad. Que el Señor sea tu fortaleza, que el Señor sea aquel que te levante y te sostiene. Aún en medio de los tiempos malos, confía en Dios. Aún en medio de las dudas y los problemas y los cuestionamientos de la vida, confía en el Señor. ¿Por qué? Porque dijo allí en Habacuc capítulo 2, versículo 4, porque el justo vivirá por la fe. Amén. Vivamos como justos. Vivamos de la manera correcta. Enfrentemos las pruebas de la manera correcta y vamos a encontrar al Dios del gozo, del contentamiento, de la fortaleza, el Dios que nunca te ha dejado, el Dios que siempre va a estar allí, el Dios que estuvo con Habacuc y el Dios que va a estar contigo. Que Dios te bendiga, mi hermanito, y oremos, solamente dándole gracias a Dios. Gracias por los momentos malos, porque a veces los momentos malos nos hacen reflexionar, nos humillan, nos hacen buscar más de Dios y dar gracias por los momentos buenos, porque los momentos buenos nos ayudan a ver el poder